Bueno, y continuamos acá en Vladimir Laguna. Saludamos a Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores y también de la Federación de Trabajadores de la Industria Petrolera, la FUTEP. Así es, ¿no? Así es, Vladimir. Bueno, gracias por venir, Will, porque hoy es noticia el tema laboral con este aumento de sueldo del salario mínimo anunciado por el presidente de la República, 30% de aumento, con lo cual sumaría este año algo así como 75% de aumento del salario mínimo. Sí, Primero sí. fue Hay un acumulado al año de 137%. al año, Sí. 137% de salario mínimo. El salario mínimo o sea, el salario integral. Pues, Salario integral. Que es el mínimo más la cesta ticket. Ok, ¿y cómo queda el resto de los trabajadores? O sea, el resto de los trabajadores venezolanos, este aumento no impacta al resto de los trabajadores. Bueno, Vladimir, primero que darte las gracias por la oportunidad a la clase obrera. Conversar contigo, un hijo de un líder de la clase obrera, para nosotros siempre es un honor. Pues. Bueno, mira, esto impacta el salario mínimo al 35% de los trabajadores activos en el país, ¿no? Porque el resto de los trabajadores activos tenemos bajo convención colectiva y que están en pleno desarrollo cada una de ellas en los sectores, en cada uno de los sectores. En el caso del Estado, pero la mayoría de los trabajadores no están afiliados a sindicatos ni gozan de contratación colectiva. No se trata, porque no se goza de convención colectiva por no estar afiliado. Todo trabajador que sea de la nómina contractual y que esté bajo la convención colectiva goza en igualdad de condiciones de la convención Claro, pero por colectiva. ejemplo, muchas empresas pequeñas que no tienen sindicato ni contratación colectiva, Bueno, no les llega el aumento. Ellos deben, si están en salario mínimo, deben ser impactados. Ah, no, en el caso del salario mínimo Claro, sí. claro. Estamos hablando que es aproximadamente el 35% de la fuerza activa Laboral. del país. Ahora, ¿cuál es para nosotros los trabajadores y las trabajadoras la novedad acá? Es como que son 30 aumentos en 16 años que se han hecho del salario mínimo. Hay que reivindicar que en los momentos de crisis, inclusive el 2002, aún así hubo aumento del salario mínimo. Claro, eso está establecido en la Constitución. Eso lo que hay que reivindicar acá, que es la revolución, es el socialismo, donde estamos garantizándole a los trabajadores y a las trabajadoras la protección del salario, incluso está en la Constitución, de acuerdo a la inflación. Hoy tenemos una crisis, ¿por qué? Bueno, nos bajan 60% el precio del barril, hay una hiperinflación inducida que, bueno, no hemos logrado derrotar, que estamos convencidos que somos los trabajadores que debemos contribuir con el gobierno revolucionario a la derrota de esa inflación, porque a punta de salario jamás vamos a lograr derrotar la inflación. Ahora, es no imposible. se sabe la cifra oficial de inflación porque el Banco Central no la ha dado. Bueno, el presidente tuvo una referencia que él la maneja, bueno, en su momento el banco la dará, ¿no? Pero él habla de que por ahí en 80 año y tanto, no se ha dado. va a cerrar en 80 y tanto la inflación, de acuerdo a lo que el presidente ayer, en aquel acto con nosotros los trabajadores, pues nos dimos ahí en Sidor. Entonces, Vladimir, hay que privilegiar es que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que saber y estar claros que es ahora donde nosotros hemos tenido esta posibilidad. Recuerda que cuando la agenda de Venezuela hubo inflación muy alta y no hubo aumento. Todo lo contrario, hubo desmologación, pues, o sea, hubo bajas pensiones. Las pensiones, acuérdate que antes eran de diferentes a los salarios mínimos, el salario rural, existían todas estas cosas que hoy no existen. O sea, cuando tú incrementas 30%, estás incrementando las pensiones, los casi 3 millones de trabajadores y compañeros que están pensionados por la revolución, más los activos, ¿no? Y, como te dije, y las convenciones colectivas que están en pleno desarrollo. Todos los sectores estamos en discusión, nosotros el petrolero. Por ejemplo, en el sector petrolero, ya que lo toca, Will, ¿cuánto es el porcentaje de aumento que están pidiendo ustedes allí? Nosotros en esta convención veo que tienes el proyecto. Sí, estamos aquí en un proyecto de convención colectiva, que lo tenemos acá. Ajá. Este proyecto, nosotros aquí hemos privilegiado el salario social. ¿Qué es el salario social? Convertir una convención colectiva que logre que al final de los trabajadores sea útil para la familia, no para la individualidad, inclusive para la comunidad. O sea, esta convención colectiva va a generar la construcción de vivienda, que es un salario social, que nosotros vemos, el trabajador se le entrega su llave en mano. Hay un monto aquí de ayuda para la vivienda que en el caso del trabajador petrolero lo paga con años de servicio, pero también... ¿Y va a ser propietario él de la vivienda? Es el dueño, el propietario de la vivienda. Mira, ahorita porque en el caso de la misión vivienda no siempre es así, o no es así. Bueno, nosotros en el 2009, cuando el presidente Chávez firmamos la convención colectiva con esta federación, nosotros ahí colocamos una cláusula de la vivienda, que el presidente Chávez en aquel momento nos hablaba de la vivienda no exclusiva para el petrolero, que fuera 3-2, o sea, 2 para los petroleros, 1 para el común de la sociedad. Y hablaba también de la posibilidad de que las viviendas se construyeran de manera que fueran autogestionadas. Ahora, Will, fíjate, yo recuerdo, porque tú mencionabas el hecho de que mi papá fue dirigente sindical, fundador de la Central Unitaria de Trabajadores,
Y yo marché muchas veces con los trabajadores, aún no solamente con la CUTV, marché con los trabajadores universitarios, marché siempre acompañando las luchas sindicales, ¿no? En mi tiempo de Siempre has activista, estado, ¿no? Mi tiempo de activista, primero como dirigente estudiantil, luego incluso fui activista sindical en el gremio de la prensa, ¿no? Fui delegado sindical, me tocó discutir un trato colectivo. Y una de las consignas de los trabajadores siempre fue aumento de salario, aumento general de sueldos y salario, incluso la congelación de precios era otra consigna. sí. ¿Por qué hoy en día no es una consigna del movimiento sindical el aumento general de salario? Bueno, porque el dirigente hoy en día no piensa solamente en el salario. Tenemos una diversidad de acciones donde los trabajadores debemos participar, porque una de las cosas fundamentales es que los trabajadores solicitamos beneficios sociales, pero también tenemos que garantizar producción. O sea, empresa improductiva, si no hay producción, hay negligencia de la parte laboral, ¿cómo exigimos al Estado contratos colectivos? Se convertiría el contrato colectivo en un elemento distorsionador de la fuerza Eso hace realidad que el axioma de que no es lo mismo pedir agua que repartir agua. que dijo Aristóbulo. Una vez lo dijo Aristóbulo, Sí, citando sí. creo que a Carmelo Lauría, La que car- fue el primero que lo dijo. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno vamos a seguir conversando sobre las implicaciones que va a tener en la economía este aumento y en la vida de los trabajadores este aumento del salario mínimo decretado ayer por el presidente, anunciado ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ya venimos.